Amics de Revista de Sociedad, en el Día Internacional de la lucha contra l'epilèpsia, efectivament, rebem a l'Associació Valenciana que lluita contra esta enfermedad. En particular, nos visiten Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mercedes com presidenta de la ALSE, o sigui, sí. Associació Valenciana per la lluita contra l'epilèpsia. Y Araceli García, ¿qué tal? Araceli, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bienvenida a Revista de Sociedad, vicepresidenta de ALCE. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Este viernes 24, este fin de semana, estamos celebrando precisamente el Día Internacional contra la Epilepsia. Bueno, Mercedes. es el Día Nacional, porque realmente el Día Nacional de la Epilepsia se marcó como hace 12 años con la Federación Española de Epilepsia, a la que estamos adscritos como asociación. Muy bien. Porque luego hay un Día Internacional de la Epilepsia que la Liga Internacional de la Epilepsia y el Buró Internacional instauró desde hace 3 años, más o menos, que se celebra el segundo lunes de febrero. Pero bueno, como nosotros lo importante es difundir el tema de la epilepsia, pues si hay 2 días, pues 2 días que nosotros hacemos actividades. Y si hubiera 3. Y si hubiera 3, todos los días. Que al final el día es todos los días. Exactamente, ¿no? El día es todos los días, pero bueno, hay que todos los días, pues claro. Remarcar uno y quizás a veces si se puede aprovechar, ¿no? Para concienciar más, ¿no? Que es lo que buscamos, Araceli. Sí, quizás un poco es aprovechar ese día para concienciar un poco más a la sociedad, concretamente, pues que es el Día de la Epilepsia. Pero sí, como dice Mercedes, nosotros conmemoramos tanto el Día Internacional como el Día Nacional. Y bueno, la verdad es que tenemos bastante difusión, la gente es participativa y eso es importante, porque es una forma de darle visibilidad a la epilepsia, que es un poco una patología que está bastante olvidada. Bien, hablamos de la epilepsia, a veces lo nombramos y bueno, y más o menos podemos hacernos una idea de lo que puede ser, pero realmente sabemos lo que es la epilepsia, las causas, las consecuencias. ¿Qué le puede pasar a una persona con epilepsia, Mercedes, Araceli? Bueno, a ver, es que el tema de la epilepsia es que realmente no deberíamos hablar de epilepsia, sino de epilepsias. Es decir, hay muchos diferentes tipos de crisis de epilepsia. Nosotros estamos acostumbrados quizá por la televisión y tal a ver las crisis más llamativas, que son las crisis tónico-clónicas, las que antes llamaban de gran mal, que es caída al suelo, con convulsiones, saliva y tal. Pero realmente hay muchos tipos de crisis de epilepsia. Están las ausencias, que son imperceptibles, son 3 o 4 segundos en las que generalmente niños, porque son más frecuentes en niños, pierden la conexión, es decir, como si se apagara el televisor. Y eso es, por ejemplo, una crisis que se conoce un poco y que es importante saber detectarlas a tiempo, porque bueno, sabemos que en el medio escolar nuestros niños y niñas están 8 horas con el profesorado. Si el profesorado sabe que existe ese tipo de crisis, no la vas a diagnosticar, pero sí que puedes llamar la atención a los padres de, mira, estamos viendo que aquí hay un problema con tu niño que parece que se desconecta. O las crisis parciales complejas. Las crisis parciales complejas son personas que pierden, por decir así, la consciencia, pero no pierden el sentido de el deambular y pueden a lo mejor caminar sin sentido, caminar sin rumbo, con la mirada perdida, no responden a los estímulos de la persona si le estás preguntando por algo. Van perdidos y a lo mejor eso lo pueden la gente piensa que es otro tipo de cosa, es un problema que ha tomado algún tipo de sustancia y tal. Entonces es importante dar a conocer todo el abanico de tipo de epilepsia y nosotros un poco lo que hacemos en la asociación cuando vamos a formar a las empresas y a los colegios con nuestro programa que se llama Epicole y Epilabora, que es dar a conocer la epilepsia y a la sociedad también, claro. La persona epiléptica, ¿es correcto decirlo así? Con epilepsia. Con epilepsia. Persona con epilepsia, muy bien. ¿Puede tener cualquier variedad de epilepsia o siempre tiene la misma? Depende. Hay epilepsias catastróficas, no hay que olvidar que hay un 30% de las personas con epilepsia, muchos de ellos niños y niñas, que tienen crisis diarias, que tienen crisis refractarias al tratamiento. Entonces, como hay síndromes graves, como el síndrome de West, el síndrome de Dravet, en los que pueden tener diferentes tipos de crisis de epilepsia, pueden tener las ausencias que hemos comentado, pueden tener las crisis tónico-clónicas, pueden tener crisis parciales. Entonces, generalmente esos síndromes a lo mejor tienen diferentes tipos de crisis, pero lo normal, lo habitual, es que una persona con epilepsia tenga generalmente solamente un tipo de crisis. Y si el fármaco responde, pues ninguno, que es lo deseable, que es el 70% de las personas con epilepsia, afortunadamente, están controladas con la medicación. Muy bien, entonces, Araceli, ¿qué tiene que hacer una persona que ha tenido algún ataque de epilepsia? A ver, lo primero,
nosotros no nos gusta utilizar la palabra ataque, ¿vale? Es común, ¿no? Mal llamado, exacto, mal llamado entonces. Generalmente decimos, has tenido una crisis de Una crisis, epilepsia, muy bien, de acuerdo. pero no un ataque porque no atacamos a nadie partiendo de ahí, ¿no? No, bueno, es Sí, me no, refiero a es que como la epilepsia te ataca a ti, ¿no? Generalmente Sí. a veces utilizamos lenguajes porque los tenemos, y, bueno, pues es como cuando dices epiléptico, pues lo mismo, es persona con epilepsia. Muy bien. Pero bueno, partiendo de ahí, lo primero y romper un poco las falsas creencias y los estigmas, es muy importante que la gente sepa que la lengua no se traga, lo que estamos acostumbrados hoy en día en ver en deportes, en redes, que se traga la lengua, no se traga, ¿vale? Eso es otra cosa. Ese es no otro tema, epilepsia. con lo cual tampoco hay que poner nada en la boca. ¿Vale? De hecho, nosotros hace un par de años lanzamos la campaña de la cuchara, que era que la gente se animase a romper la cuchara por la falsa creencia de que hay que poner algo en la boca. Nada, poner a la persona en posición lateral, cronometrar el tiempo, hacerle preguntas, no aturullarlo, y bueno, sobre todo no sujetarlo si es una persona que tiene convulsiones, si hablamos de las tónico-clónicas, más que nada porque es una fuerza contraproducente, ¿vale? Pero en sí siempre decimos lo mismo, intentar mantener la tranquilidad, que es un poco difícil para el que la está viendo, no poner nada en la boca y bueno, ante cualquier duda siempre está el 112. Claro, nos podemos encontrar con una situación en la que no sepamos exactamente si lo que tiene es epilepsia Claro. o una crisis de Claro, epilepsia. O por eso muchas veces es importante, desde la asociación lo que fomentamos es muchas veces las campañas de información y de sensibilización, tanto a nivel de colegios, empresas, entidades, de todo tipo de organizaciones, precisamente por lo mismo, porque una buena información, muchas veces el miedo es a lo desconocido. Cuando tú tienes una información, ya no vas a lo desconocido y entonces no crea ese estigma, ese miedo, ese a lo mejor hacer las cosas que no son las correctas porque atiendes una crisis mal o te da miedo y en ese momento tú te vas y cuando lo que tienes que estar es atendiendo a la persona, ¿vale? Entonces es muy importante tener esa información. ¿A dónde puede llegar una crisis de epilepsia? ¿Qué daño puede hacer en una persona? No, a ver, la crisis de epilepsia duran 2 o 3 minutos y depende, si estamos hablando de las crisis tónico-clónicas, ¿no? Que son de caída al suelo. Yo te puedo decir que hay crisis que duran 3 segundos, pero que son crisis en las que se pierde el tono muscular y caes atónicas. Y claro, el daño puede ser muy golpe, son personas que tienen traumatismos craneales frecuentes, incluso llevan casco porque pueden caer, pero esos son un tipo de crisis. Luego, en general, las crisis, si afortunadamente, como hemos dicho, el 70% de las personas con epilepsia se controlan con los fármacos, puede llevar su vida habitual, incluso pueden conducir, si estás un año sin crisis. Otro tema es el tema de la discriminación sociolaboral, ¿no? Que muchas veces tanto el 70% de las personas que tienen epilepsia controlada como el otro 30% hay un punto en común, que es la discriminación social, laboral y educativa. La epilepsia tiene mucho estigma y entonces eso... No me esperaba que esto existiera, vamos. Pero... Sí. Es una de las... Generalmente nuestras campañas se basan mucho en informar sobre ese tema porque es una gran desconocida. Y entonces repercute en el colegio, repercute en el trabajo. El empresario generalmente lo primero que piensa es una persona con epilepsia son bajas. Claro, pero muchas veces es lo que estaba comentando Mercedes, no por el hecho de tener solo la crisis en sí, porque tú a lo mejor puedes tener la crisis y pasado a lo mejor un espacio de tiempo tú te puedes reincorporar perfectamente a tu trabajo habitual. El problema es que a veces a lo mejor tienes una crisis que son tónico-clónicas de la caída y al caer te puedes hacer una fisura, un esguince. Es decir, perdón que te corté. Son paralelos, son daños a veces paralelos. Sí. Bien, cuando una persona tiene una crisis de epilepsia, no va más allá, es decir, no tiene ninguna secuela después de esos 2 o 3 minutos de la crisis. Exacto, estamos hablando de crisis tónico-clónicas 2 o 3 minutos, en las ausencias estamos hablando de segundos.
3 o 4 segundos. Bien. Hay crisis parciales complejas que pueden durar más. No hay un daño. A ver, No hay una regla estipulada. solamente hay peligro cuando esas crisis epilépticas no paran, no cesan. Y entonces estamos hablando de estatus convulsivo, de estatus epiléptico, las crisis se repiten y eso sí que puede tener un daño posterior. Pero por solamente una crisis no hay problema, es decir, tenemos la plasticidad neuronal en el cerebro, entonces afortunadamente no hay mayor consecuencia. Sí, también es verdad que hay un problema, y vamos a ser sinceros, con el tema de los traumatismos. Si te da una crisis, estás en el baño, te caes, pues un mal golpe, evidentemente. Y sí que es verdad que las personas con epilepsia tienen un índice de mortalidad debido a esto mayor que la población habitual de referencia. Pero bueno, es eso, es el síndrome de muerte por epilepsia, pues a veces, o por ahogamiento, porque le da la crisis por la noche y se da contra la almohada y entonces no puede salir la saliva, etcétera. Pero no es lo habitual. Nosotros al revés, nosotros lo que queremos transmitir es que una persona con epilepsia puede llevar una vida Claro, me estás contando casos puntuales que se han dado en alguna ocasión, pero tampoco es... Exactamente. Bien, entonces, claro, el hecho de una persona en la oficina tiene el mismo rendimiento. Si nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Que nos digan algo y decir, perdón, Claro. ¿qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Sí, eso a veces, cuando vamos a dar las charlas a los colegios, con el programa de Epicole, cuando ponemos el vídeo del niño con ausencias, a veces los profesores se alarman y dicen, y están pensando, ay, pues tal, también digo, vamos a ver, el que uno pierda, se ausente un momento no quiere decir que tenga epilepsia, es decir, son crisis que se repiten con parpadeo y tal, pero nosotros les enseñamos. Me refiero al momento en que, en que alguien tiene una crisis de este tipo y ha sido una ausencia de unos segundos. Exacto. Quiero decir, nos pasa a todos en otras situaciones sin tenerlo. Exactamente. Por eso no creo que no es motivo, ¿no? No, hombre, el motivo de alarma es que, claro, se pueden repetir y a lo mejor un niño sin tratar con ese tipo de ausencias puede tener a lo mejor 100 ausencias al día, con lo cual eso puede repercutir en su aprendizaje. Claro. Mercedes Araceli, página web de ALCE, por favor. www.alceepilepsia.org y bueno, ahí hay un poco todos los eventos que hacemos, los programas que tenemos de integración social, de educación, de apoyo psicológico, neurorehabilitación, o sea, están todos los programas, todas las actividades que se hacen, un calendario y bueno, redes sociales estamos activas en todos, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Yo creo que si ponemos en el clásico buscador Alceepilepsia y aparecemos por ahí. Muy bien, pues Mercedes, gracias. Araceli, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti. Suerte en la labor de concienciar a todo el mundo. Exacto. No, creo que es labor de todos, de todos y nos incluimos. Muchas gracias a las dos. Gracias. Amics de revista de societat alceepilepsia.org si volen saber més sobre l'epilèpsia i també sobre esta associació.